este webinar sobre gestión del talento. Cuando hablamos de alto desempeño, que es lo que buscan las organizaciones y nosotros mismos en nuestra vida, vamos a tener 3 puntos importantes. Uno de ellos es la instrucción, que es todo lo que nosotros hemos aprendido a nivel de competencias y conocimientos específicos. Luego está la actitud, porque si nosotros estamos trabajando con una energía positiva vinculada a la tarea, pues vamos a tener un mayor desempeño. Y un tercer punto es el talento. Este talento que décadas últimas han estado tratando de poder identificar en las personas. ¿Por qué? Porque se determinó que cuando el talento está vinculado a la tarea que se está realizando, la actitud se multiplica por 6. Y nace además lo que se llama la automotivación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un tropiezo en la tarea, pues va a ser mucho más fácil que nosotros nos levantemos y continuemos trabajando en ello y superando los obstáculos. Para que esto se dé, hay que recordar que el talento natural en la persona tiene que estar asociado a la tarea que viene realizando. Ok, esto nos lleva a analizar el talento. ¿Qué es el talento y dónde está el talento? Hay estudios como el de Saratoga Institute, en donde se determina que el 85% de las empresas no utilizan el potencial de su fuerza laboral. Y hay estudios reveladores como el de McKinsey, que nos dice que la percepción de altos ejecutivos sobre el talento en sus organizaciones es que el 75% de ellos considera que no hay talento suficiente en las empresas, que sus empresas carecen de talento. Y no solo eso, también opinan que el resultado que ellos tienen hasta este momento se debe solo al compromiso y al talento del 20% de sus colaboradores. Volvemos al talento. ¿Qué es el talento y dónde está ese talento? Al principio se consideraba que el talento era el coeficiente intelectual. Desde la Segunda Guerra Mundial se consideraba esto. Y tratábamos de cuantificar el talento de una persona con ese indicador que me da el IQ. Esto fue fácilmente desmoronado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el calificar a la persona en un solo número, pues deja de lado el componente psicológico. Y en las prisiones encontramos que más del 70% de los que son considerados psicópatas que están presos tienen un IQ por encima del promedio. Entonces estamos dejando de lado un coeficiente psicológico muy importante que me va a poder permitir poder predecir el comportamiento de una persona, la conducta en el puesto de trabajo. Es por eso que de pasar a considerar el IQ como si fuera el indicador del talento de una persona para predecir su éxito laboral, es que empezamos a incorporar evaluaciones como las pruebas psicotécnicas para poder incorporar ese componente psicológico. El gran tema de las pruebas psicotécnicas son 2. Por un lado, muchas de ellas han sido generadas para entornos clínicos, para poder determinar patologías en las personas, en los pacientes. Y por otro lado, han sido elaboradas con una media en base a una media poblacional que no corresponde en muchísimos casos a un entorno y a una cultura latinoamericana. Por eso es que los indicadores y los datos que salen en las pruebas psicotécnicas muchas veces están un poco desfasados según el lugar en donde se esté aplicando esta evaluación. Pero bueno, tenemos el tema del IQ, luego pasamos a incluir un tema psicológico y luego nos damos cuenta, en el transcurso del tiempo, los investigadores, los estudiosos en los recursos humanos se dieron cuenta que finalmente esto lo queríamos para poder predecir la conducta del individuo, de la persona, en su puesto de trabajo. Y es por eso que ahora se empieza a utilizar herramientas para medir las competencias conductuales, que es el siguiente paso en evolución de la medición del talento. Entonces, hay evaluaciones hoy en día que miden competencias conductuales, como tenemos el caso del Myers-Briggs, por ejemplo, o tenemos el caso del DISC, ¿sí? También tenemos los Assessment Center, que son las reuniones en donde se invitan a los candidatos postulantes a un puesto específico a desarrollar dinámicas o a resolver casos.
Entonces, los evaluadores de recursos humanos están tras vitrinas analizando la conducta de estos candidatos para ver las conductas, las competencias conductuales que muestran en estos casos específicos. El gran tema de las pruebas conductuales es que miden específicamente eso, tu conducta actual, tu conducta, tu estilo de comportamiento en el momento específico que han sido tomadas. Esto quiere decir que después de 1 año o 2 años, los resultados de una prueba que mide competencias conductuales pueden haber cambiado de una manera significativa. Los valores cambian. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque uno adapta las competencias que muestra según el entorno y según las necesidades. Por ejemplo, yo puedo haber asumido un rol de liderazgo muy importante en un equipo de trabajo, en un puesto laboral que yo haya tenido. Sin embargo, a la hora que me mudo a otro puesto laboral en donde trabajo con un equipo diferente, podría yo cederle el rol de liderazgo, ¿sí?, a una persona que tiene esa competencia más marcada. Y paso a adaptarme a desarrollar otras competencias que contribuyan al grupo. Entonces, ¿qué pasó? Mi conducta cambió. Y al evaluarme yo con uno de estos test de competencias, pues van a arrojar personalidades distintas, conductas distintas, ¿sí? En el caso de Myers-Briggs, por ejemplo, que clasifica a la persona en 16 estilos de comportamiento. Entonces, después de 1 año de adaptación a un puesto de trabajo diferente, lo que puede suceder es que cambia esa personalidad que te arroja un test como el Myers-Briggs, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Sucede que está demostrado por un aporte muy importante que hizo Goleman que las competencias conductuales tienen una base emocional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros primero sentimos y luego actuamos. Quiere decir que toda competencia tiene una base en una emoción y es muy fácil de determinar. Cuando tú estás molesto, consideras factible hacer cosas que feliz no harías, porque cuando eres molesto eres capaz de hacer cosas, de discutir, hasta de pelear, ¿sí? Y lo mismo en caso contrario. Cuando tú estás feliz y contento, adoptas una conducta y consideras posible hacer cosas que, estando molesto, jamás se te ocurrirían. ¿Por qué? Porque primero sentimos y luego actuamos. El cerebro límbico es da una respuesta mucho más rápida que la parte racional en nosotros. Entonces, está comprobado que toda conducta está precedida de una emoción. Por ejemplo, el liderazgo está precedido de esa sensación de querer poder. E incluso competencias muy valoradas, como por ejemplo la tolerancia a la frustración, está precedida de una emoción que es el sentido de supervivencia. Esto es fácil también de concluir cuando recordamos a los antiguos cazadores, a los antiguos recolectores, la tecnología de esa época en la que los primeros cazadores salían con esperanza de capturar una presa para alimentar al grupo. La tecnología hacía que sea muy probable que al salir regresen con las manos vacías, que era lo que los hacía despertarse al día siguiente y volver a salir con las ganas y dispuestos a encontrar la presa y volver a intentarlo hasta conseguirlo. Era el instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces la tolerancia a la frustración, por ejemplo, está asociada al instinto de supervivencia. Otra competencia muy valiosa es, por ejemplo, el análisis de datos, ¿sí? El tema de ser precavido. ¿Cuál es la emoción que está detrás de esto? El miedo a fallar. Entonces hay una sensación de miedo a fallar que me hace estar muy precavido y me hace estar muy atento, que son competencias conductuales que nosotros muchas veces buscamos en los puestos de trabajo. Por ejemplo,
el tema de la flexibilidad. La flexibilidad también es una competencia muy importante que permite también trabajar en equipo, en grupos de trabajo. Esa competencia pues viene precedida del sentimiento de amor, del sentimiento de afecto, de considerar importantes también a las otras personas. Si hay una persona que muestra afecto y es amorosa con su familia misma, va a ser mucho más fácil que pueda mostrar esta competencia de trabajar en equipo, de flexibilidad, ¿sí? O que pueda desarrollarla en el caso que no sea evidente en su comportamiento. Entonces, con esto queremos concluir y enfatizar que toda competencia conductual tiene un trasfondo y un origen en una emoción. ¿Ok? Es por eso, haciendo un repaso. Empezamos hablando de IQ, luego pasamos a incluir un componente psicológico, que es el tema de las pruebas psicotécnicas. Luego los estudiosos en recursos humanos se dan cuenta que, ok, todo esto es importante, pero finalmente lo que queremos medir es la conducta en el puesto de trabajo. Y se empiezan a analizar las competencias conductuales. El paso siguiente es darse cuenta que las competencias conductuales tienen un trasfondo en la emoción. Y vamos a analizar la inteligencia emocional. Y finalmente viene un paso adicional, que es el hecho de darnos cuenta que van a haber competencias que son innatas a nosotros y que van a ser mucho más fáciles que desarrollemos, y van a haber competencias que no son naturales en nosotros y nos va a tomar un mayor trabajo desarrollar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una persona muy cercana a los demás? Me importa mucho el resto y de pronto tengo que tomar decisiones frías, orientadas a la rentabilidad. Hemos dicho que toda conducta tiene un trasfondo emocional. Entonces, si yo me veo obligado a tomar una acción que va un poco en contra de mi manera natural de ser, tengo que desarrollar una competencia que no es innata en mí, lo que va a ocurrir es que va a cambiar mi estado emocional y voy a ganar estrés, voy a ganar presión, voy a ganar ansiedad. Entonces, mi estado emocional base para desarrollar una conducta específica va a ser diferente. Y lo que va a ocurrir es que mi propia conducta va a cambiar. Entonces, finalmente yo podré desarrollar esa competencia, que es pensamiento frío y orientado al objetivo. Pero el costo va a ser un cambio en mi emoción base. ¿Qué genera esto? Genera algo que vemos en esta tabla, ¿sí? Que las cualidades que son producidas en nosotros y no son naturales o potencialmente desarrollables de manera innata, van a producir defectos altamente probables. ¿Qué quiere decir? Que yo, de ser una persona muy emocional y muy pegada a las personas, a la hora que yo cambie mi emoción por ansiedad para poder desarrollar, o irritabilidad, para poder desarrollar esa competencia de pensamiento frío y de toma de decisiones objetivas, lo que puede suceder es que en lugar de ser una persona centrada en el buen uso de esta competencia, yo voy a desarrollar el defecto por exceso. ¿Qué quiere decir? Que me puedo volver muy dictatorial en ese tema, o ya extremadamente frío en la toma de decisiones y bloquear a las personas por completo en mis criterios de decisión. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema del pensamiento flexible. Si yo naturalmente soy una persona con pensamiento flexible, pues va a estar muy bien, porque voy a considerar las opiniones de los demás, voy a estar abierto a mejorar y ampliar mi punto de vista. Pero si esta competencia no es natural en mí, y yo generalmente soy una persona que quiere imponer su punto de vista, y me veo forzosamente en la necesidad de desarrollar flexibilidad, lo que puede suceder es un defecto por exceso, que en lugar de ser yo flexible, me vuelva una persona con falta de pensamiento propio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a recurrir siempre a la opinión de los demás porque no puedo tomar una decisión por mí mismo. Considero la opinión de los demás ya muy por encima de la mía. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque cambia tu tono emocional. En el caso de una persona que es naturalmente muy poco flexible,
Entonces, y tienes que desarrollar esa flexibilidad va a estar acompañada de una emoción como inseguridad, por ejemplo. Entonces se vuelve una persona insegura y por eso se genera la conducta del poco pensamiento flexible. ¿Sí? Para comprobar esto, los invito a pensar en aquellas cosas que no les gusta hacer. Esas tareas que dejan para el final muchas veces. ¿Por qué las dejan para el final? Porque les generan estrés, ansiedad o los pueden hasta irritar un poco. No quiere decir que van a ser los más irritados, no. Simplemente que su tono emocional cambió un poco y ahora están un poco más irritables o un poco más estresados, un poco más callados. Entonces, dado que su emoción base cambió, su conducta y todo lo que ustedes hagan va a cambiar, ¿sí? Y eso genera una posibilidad alta de un defecto por desarrollo de cualidades no naturales en uno. Entonces, resumiendo, las cualidades producidas pueden generar un defecto altamente probable. En cambio, las cualidades naturales desarrollan un defecto controlado. ¿Sí? Esto es importante. Esto nos lleva al siguiente punto, que es analizar, oye, quiero saber cuáles son cualidades naturales en mí y cuáles son producidas. ¿Y cómo voy a saber esto? Pues la neurociencia nos dio un aporte muy importante en la década de entre 1980 y 1990 con el tema de la dominancia cerebral, que es el siguiente punto en la conversación de este webinar. Dominancia cerebral. Es sabido desde hace ya muchas décadas que el cerebro se puede dividir en el hemisferio izquierdo, la parte racional, y en el hemisferio derecho, la parte creativa, artística. En esta década, que fue la década de oro de la neurociencia aplicada a la gestión de talento, vimos y se descubrió, se investigó que el cerebro podía subdividirse en muchas partes más, ¿sí? Y cada una de esas partes iba a tener neurotransmisores específicos que iban a dotar al cerebro del desarrollo de un estilo de pensamiento particular, para el desarrollo de competencias específicas también. Para efectos didácticos vamos a dividir el cerebro en 4 partes, sabiendo que se podría dividir en muchas más, ¿sí? Pero bueno, tenemos esta parte frontal izquierda, la que en mi imagen aparece de color azul. Esta porción del cerebro, que es la más cercana al ojo izquierdo, es una porción del cerebro que tiene neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento lógico, orientado a la meta, a la negociación, al debate. Entonces, vamos a tener también la parte basal izquierda, convexa posterior izquierda, que es la zona verde de la imagen, en donde vamos a tener neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento más estructurado, más detallado, más organizado, van a pensar en función a procedimientos. Tenemos la parte frontal derecha, amarilla dentro de esta imagen, que va a tener neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento creativo, con la habilidad de poder identificar patrones aparentemente no desarrollados para crear una idea nueva. Son innovadores. Tenemos también al convexo posterior derecho, en imagen del color rojo, que tiene neurotransmisores específicos que dotan al cerebro de un pensamiento más hacia las personas, más empático. Son seres más sociables, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos que podemos distinguir dentro del cerebro 4 estilos de pensamiento muy claros y específicos. A esto le sumamos una investigación que hizo el Dr. Carl Prybram, en donde determinó que la inteligencia no está dada por el número de neuronas, sino por las conexiones internas entre ellas. Y determinó que en uno de estos 4 cuadrantes, cada individuo, cada ser humano, tiene en uno solo de estos 4 cuadrantes un mayor número de conexiones internas, una mayor conectividad interna. Entonces, de los 4 cuadrantes va a haber uno solo, y hago énfasis en que es uno solo, en el que tú también tienes una mayor conectividad interna. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel cuadrante en el que tú tengas esa mayor conectividad
va a ser el cuadrante que define tu estilo de pensamiento natural. Por ejemplo, si ese cuadrante fuera el cuadrante azul, el frontal izquierdo, que te dota de un pensamiento lógico orientado a la meta, a la toma de decisiones, va a ser muy fácil para ti desarrollar competencias para las cuales se necesite ese estilo de pensamiento. Por ejemplo, la competencia de priorización, de planificación, de bajar una idea a tareas específicas. Entonces, esas competencias son necesarias, para estas competencias son necesarias este estilo de pensamiento azul, ¿sí? La empatía, por ejemplo, el tema de vender, de poder estar en contacto con los clientes, son competencias para las cuales se necesita también un estilo de pensamiento rojo, ¿sí? Que es el convexo posterior derecho. Notemos algo interesante, que es que las competencias azules se oponen a las rojas. Las personas más frías en la toma de decisiones muchas veces son vistos como personas un poco insensibles, más ser empáticas, frías. ¿Y por qué sucede esto? Veamos. El cuadrante, los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, se comunican a través de una zona del medio que se llama cuerpo calloso. Es una región del cerebro poblada de neurotransmisores que permiten la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, el cuadrante frontal izquierdo, el azul, se va a comunicar con el cuadrante amarillo a través del cuerpo calloso. Y además se va a comunicar con el cuadrante verde a través del mismo hemisferio al que pertenecen. ¿Qué quiere decir? Que con el único cuadrante que no va a tener una comunicación efectiva va a ser con el opuesto diagonal. Esto no quiere decir que una persona con conectividad natural mayor en este cuadrante azul no pueda desarrollar competencias rojas. Sí lo puede hacer, pero tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? El costo es que tiene que empezar a desarrollar conexiones internas del cuadrante azul hacia el verde o del azul hacia el amarillo, y recién del amarillo conectarse con el rojo, o del verde con el rojo. Entonces esas conexiones que se tienen que desarrollar en un cuadrante diferente van a hacer que el cerebro gaste 100 veces más energía y consuma muchísimo oxígeno más del oxígeno que debería consumir. Lo mismo pasa entre el cuadrante amarillo y verde. Las personas que son más creativas tienden a ser vistos como muy desordenados, o mejor dicho, como que carecen de la competencia del orden y de la estructura al detalle. ¿Por qué? Porque los amarillos se conectan con el cuadrante rojo, que es el convexo posterior derecho, y con el cuadrante azul con relativa facilidad. Pero conectarse con el verde le va a costar 100 veces más energía y generar una repetición de más de 10.000 horas para poder generar la competencia. Entonces, hasta este punto podemos ver que vamos a tener competencias naturales, que son las que forman parte de nuestro estilo de pensamiento natural y específico, y vamos a tener competencias adquiridas, cualidades adquiridas, que son las competencias que tienen que ver con los otros 3 cuadrantes. Y aquí ya podemos notar algo interesante. Hay puestos de trabajo para los cuales se piden, por definición del puesto, características de todos los cuadrantes. Oigan, estamos diciendo que solamente hay un cuadrante en el que tenemos una conectividad mayor. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de puestos mal definidos. ¿Qué es entonces un puesto mal definido? Es un puesto en el que no hay una predominancia exacta de un cuadrante específico, ¿sí? Sino, muchas veces los jefes o las personas que definen estos puestos de trabajo piden superhombres o supermujeres que sean capaces de todo, y le dan las tareas y responsabilidades de un equipo de trabajo a una sola persona. Entonces generando puestos mal definidos que lo que va a producir son personas que se esfuercen con más de 10.000 horas de repetición para generar cualidades no naturales en ellos, que va a tener como consecuencia una alta probabilidad de fracasar en esa cualidad, porque van a generar defecto por exceso, ¿sí? Entonces ese es el aporte de las neurociencias.
Entonces, conociendo la dominancia cerebral, vamos a poder nosotros finalmente determinar cuáles son esas cualidades naturales de la persona y cuáles son adquiridas. ¿Sí? Un siguiente paso en esta evolución de lo que se conoce como el talento es incluir el nivel de alerta. ¿Qué es el nivel de alerta? El nivel de alerta va a marcar el contexto en el cual una persona es más efectiva para poder mostrar ese talento y esas competencias naturales que tiene. Recuerda, ¿te gustaba estudiar con música o sin música? Pues hay personas que les gusta estudiar con música, porque su cerebro necesita una mayor cantidad de estímulos recurrentes para mantenerse despierto. Y hay personas que estudian sin música. ¿Por qué? Porque necesitan estar muy concentrados en lo que están haciendo. Captan muchísima más información segundo a segundo. Entonces, si se pone música, van a captar mucha información de la música o mucha información de lo que están estudiando. Por eso es que tienen que priorizar el estímulo. ¿Sí? Entonces, ni bueno ni malo, son competencias diferentes. ¿Sí? Son contextos de máxima efectividad diferentes, que no tienen relación alguna con tu cuadrante dominante o con tu estilo de pensamiento dominante. No. Pueden haber personas azules que necesiten una gran cantidad de estímulos para mantenerse despiertos o que necesiten poca cantidad de estímulos. Y según eso va a ser el contexto en el cual van a ser más efectivos. Se hizo un estudio en Inglaterra, por ejemplo, y se separaron alumnos de colegio, aquellos que necesitaban una mayor cantidad de estímulos, que eran los más extrovertidos, con aquellos que necesitaban menor cantidad de estímulos. Se separaron al momento de dar el examen de matemáticas. A los que necesitaban mayor cantidad de estímulo, se les puso música clásica de fondo. Y ese único hecho de aumentarles un estímulo adicional hizo que sus resultados en promedio crezcan significativamente. ¿Sí? Ese es el nivel de alerta. Hay organizaciones en donde las oficinas son abiertas, sin paredes, ¿sí? Y uno al costado del otro. Entonces van a haber puestos de trabajo, van a haber personas a las que esto les va a gustar, porque van a tener diferentes estímulos a su alrededor que les va a permitir estar despiertos. Pero van a haber otros que se van a distraer muchísimo con este tema y van a bajar su productividad por más que la tarea que estén realizando esté vinculado a su dominancia cerebral o a sus competencias naturales. Es el caso de un call center, por ejemplo, que para el call center uno tiene que, para ser un buen trabajador en un call center, tiene que tener un estilo de pensamiento basal derecho, que es el convexo posterior derecho, el color rojo, el sensitivo, el empático hacia la persona. Pero al mismo tiempo, al estar uno sentado, mirándose al espejo y hablando por teléfono, tiene que estar concentrado en un único estímulo, que es la voz del cliente. Entonces, tienen que ser personas con un alto nivel de alerta y concentrarse específicamente en eso, para que sean efectivos en su puesto de trabajo. Entonces, a un call center, si se le muda, por ejemplo, a una oficina que tenga ventanas hacia la avenida, ¿sí? Entonces el ruido de los carros va a distraer muchísimo a esa gente que está llamando. Para muchas otras personas, el sonido de afuera de los carros no es un mayor impacto, ¿sí? Pero para los que son especialistas en llamar en call center y tienen ese nivel de alerta alto, pues o escuchan a la persona o escuchan a los ruidos de afuera, pero las dos cosas no. ¿Por qué? Porque el contexto puede equivaler al éxito o al fracaso. Es según la persona. Entonces, haciendo un repaso hasta aquí, vamos a tener que primero pensábamos que el talento era un alto IQ. Luego incorporamos temas psicológicos como las pruebas psicotécnicas. Luego decimos, oigan, todo esto es para medir las competencias conductuales, la conducta en el puesto de trabajo. Y esto hizo que incluyéramos y que nos centráramos a desarrollar evaluaciones que miden esa conducta, esas competencias conductuales. Luego, al saber que estas competencias tienen un trasfondo emocional, nos vamos a analizar la inteligencia emocional. Y esta emoción, esta inteligencia emocional, este estudio en este rubro, nos hace descubrir, nos hace darnos cuenta que cuando las competencias y cualidades no son naturales en una persona, la emoción va a cambiar y la conducta va a cambiar. Eso quiere decir que puede generar defectos por exceso.
y nos hace ir hacia un nuevo campo, que es la dominancia cerebral, para poder analizar e investigar qué cualidades son naturales y qué cualidades son adquiridas, ¿sí? Y el último punto es, oigan, ya sé las cualidades naturales, ahora tengo que ver el contexto en el cual van a ser más efectivas, el contexto en el cual la persona va a poder hacer una mayor gala, va a poder mostrar mejor esas competencias para desempeñarse mejor y obtener así el alto desempeño en la organización. Hoy en día podemos tener dos maneras de hacer esto. Una manera es con un mayor número quizás de entrevistas con un psicólogo al momento del proceso de selección. ¿Para qué? Para poder a través de su manera de llegar como profesionales en psicología, pues llegar a ver cuáles son esas competencias que ha desarrollado, cuáles son esas adquiridas. Pero esto puede producir un mayor número de horas laborales para esas personas a cargo de selección, o también puede tener mayores costos por la hora de estas personas. Entonces hay una manera adicional que es utilizando la evaluación Benziger. Esta evaluación Benziger lo que ha hecho es revolucionar el tema de la gestión del talento. ¿Por qué? Porque nos permite a través de una evaluación que tiene 68 preguntas, entre preguntas abiertas, preguntas cerradas, imágenes proyectivas, poder encontrar la dominancia cerebral en una persona, ¿sí? La posible desviación a un estilo de pensamiento diferente al de él, al de uno mismo. Nos permite encontrar el tono emocional, el nivel de estrés y el nivel de alerta, que es el contexto de mayor efectividad. Estudios demuestran que el 80% de las personas en el mundo tienen una falsa percepción de sí mismo. Eso quiere decir que si tú piensas que eres azul, verde, amarillo o rojo, según como hemos definido cada color previamente, pues hay un 80% de probabilidades que estés equivocado. En 1985 la doctora Catherine Benziger hizo un estudio con 10.000 personas y arrojó específicamente esto, que el 70 y 80% de la gente tenía una desviación de tipo, una falsa percepción de sí mismos. Gallup hizo un estudio con 2 millones de personas en el año 2001 en 200 países y determinó que el 80% de la población no utiliza sus fortalezas naturales en su puesto de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que están todo el día desarrollando competencias que son ajenas a él. Están desarrollando competencias ajenas, están cambiando su tono emocional, están perjudicando su tono emocional y finalmente estamos generando efectos en conductas, ¿sí? En competencias que queremos mostrar unas competencias, pero finalmente mostramos el efecto por esas competencias. Y es por eso que el mundo está lleno de gente talentosa, pero sin éxito. Hay que identificar bien esas competencias para poder hallar y poder predecir realmente una conducta efectiva en un puesto laboral. Si tienes preguntas o comentarios sobre este webinar y el tema que hemos desarrollado, escríbenos. Escribe, deja tu comentario, mándanos un mail, comunícate con nosotros, que estamos para ti. Un abrazo.